Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Cuál sería la razón por la cual, y como les decía esta mañana a los hermanos, sí hay una razón por la cual el Señor, solo hay una razón bíblica por la cual el Señor desecharía a su pueblo Israel. Solo hay una razón. Y sí está en las Escrituras, por supuesto, ¿no? Sí está allí, ya la leemos. Pero a ver, ¿qué otras razones los hermanos o han escuchado, o hemos escuchado, ¿no? De algunas personas, de algunos grupos religiosos. ¿Qué más hemos escuchado? No, que es que Israel y bueno, se toma como si únicamente cuando se dice Israel se estuviese hablando de una nación moderna, ¿no? Entonces las personas asocian inmediatamente, aunque no es que lo esté descartando, no, pero asocian únicamente y exclusivamente a una nación de nuestros tiempos llamada Israel. Que bueno, no es una nación de nuestros tiempos porque es una nación que tiene origen. A ver, la nación de Israel, ¿desde cuándo tiene su origen? A ver, ¿quién me quiere decir desde cuándo tiene su origen la nación de Israel? ¿Acaso tiene origen desde 1948? A ver, ¿será que desde ahí viene la nación de Israel? ¿O el pueblo de Israel? Pastor, Hermana Victoria. según la escritura, el nombre, el Señor se lo dio desde antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor ya había creado ese pueblo llamado Israel. Y obviamente sabemos que físicamente Él está ahí porque el Señor vino ahí, ¿sí? Pero es que si nosotros leemos Romanos, nos damos cuenta en Romanos que el Señor habla sobre las personas que están allá en el pueblo físico, que son preparadas también para la salvación que el Señor tiene, como los que también son israelitas, pero que el Señor dispersó por todo el mundo. El hecho de que no estemos en el país físico no quiere decir que no seamos del pueblo del Señor, porque el Señor lo confirma, Él lo confirma, o sea, muchas veces Él confirma que nosotros somos, o sea, los que escuchamos la palabra del Señor y la ponemos por obra y nos dejamos llevar por el Espíritu del Señor Jesús, más no por la carne. El Señor dice que es tu pueblo, por eso más adelante y desde que vemos Romanos, el Señor explica todo y explica que ese pueblo es un pueblo elegido y que lleva el simiente del Señor Jesús para la gloria y honra que creó para Él mismo, pastor. Así es, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana. Muchísimas gracias, así es. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me quiere aportar? ¿Cuál sería una razón por la cual el Señor desecharía al pueblo de Israel? A ver, ¿cuál sería esa razón? Dice el libro de Jeremías en el capítulo 30. Mire, Jeremías capítulo 30 dice de la siguiente manera, mis hermanos, vea, dice así. Jeremías capítulo 30, versículo 17. Jeremías 30, 17 dice: Mas yo haré venir sanidad para ti. ¿De quién está hablando allí? Del pueblo de Israel, ¿no? Dice: yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Porque, ojo a esto, es que esta palabra, esta frase la hemos escuchado en muchas congregaciones, en muchos predicadores que dicen que sí, que el Señor ya
desechó al pueblo de Israel y que entonces ahorita pues no hay nada que ver con este pueblo, con esta nación que se encuentra. ¿Acaso Dios no tiene nada que ver con este pueblo y esta nación que se encuentra aquí cerca a donde nos encontramos nosotros, aquí en esta región del Medio Oriente? A ver, ¿será que Dios no tiene nada que ver con esa nación? A ver, ¿quién me quiere aportar con respecto a eso? Porque, bueno, algunos dirán no, o algunos buenos dirán sí. A ver, ¿quién me quiere aportar algo con respecto a esa pregunta? ¿No tiene nada que ver Dios, el Señor, con respecto a la nación que se encuentra en el Medio Oriente? ¿O sí tiene algo que ver con esta nación? Estamos en tiempos de antisemitismo, donde, especialmente por estos sectores, y bueno, en muchas partes del mundo, no solo acá, en muchas partes del mundo, que compartíamos con los pastores hoy, los hermanos, de que en muchas partes del mundo donde sencillamente o simplemente se nombra, se trae el nombre Israel, e inmediatamente las personas como que se molestan, se enojan y ciñen, quieren decir algo en contra de, atacar inmediatamente. ¿Por qué este fenómeno? A ver, ¿por qué sucede este fenómeno en muchas partes del mundo? A ver, ¿será que no está Dios, no está el Señor Jesús en medio de todo esto? Dice el libro de Jeremías, les decía a mis hermanos, dice Jeremías capítulo 30, dice: mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, desechada. Vea cuántas personas religiosas, especialmente de religiones en el cristianismo y otras religiones, que dicen que el Señor desechó al pueblo de Israel. Y vea qué interesante esto que dice la palabra de Dios. Dice, porque desechada te llamaron. Desechada te llamaron, y así llaman al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en muchos sitios. Dicen, no, ya nada tiene que ver Dios con este pueblo, con esta nación. No tiene nada que ver absolutamente nada. El Señor los desechó y ahora somos nosotros. A mí siempre me ha causado curiosidad esto de ahora está la iglesia. Primero que todo, el Señor no ha desechado a Israel. Vamos nuevamente al pasaje que está en el libro de Romanos, en el capítulo 11. Romanos capítulo 11. Hechos Romanos. Romanos capítulo 11, entonces dice la palabra del Señor, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Aquí la respuesta que trae el apóstol Saulo, dice: en ninguna manera, en ninguna. A ver, que si yo le buscara una manera, cualquier razón, dicho de otra forma, no hay ninguna razón, dicho de otra forma, no hay ninguna razón por la cual alguien pueda decir que Dios ha desechado a su pueblo Israel. Dicho de otra forma, o parafraseándolo, el pasaje dice en ninguna manera. O sea, si yo le buscara alguna razón para decir que Dios lo ha desechado, no la encontraría, porque el pasaje inmediatamente cancela cualquier posibilidad, cualquier argumento. El argumento que alguien quiera traer, no importa cuál sea el argumento que alguien quiera traer, no importa que alguien diga, no, es que pues ahora lo que pasa es que lo que vemos es un estado, si estamos haciendo referencia al estado moderno nuevo, si alguno dijera,
no porque es que Dios ha desechado a Israel, ya no debe existir. Y eso es lo que dicen los enemigos del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios, pues eso está, mire mis hermanos, eso está profetizado desde el libro de Génesis, cuando el Señor dice que pondré enemistad sobre tu simiente. ¿Por cuál simiente? Pues la simiente de Abraham, o sea, la simiente de Israel. O sea, y el Señor dice, pondré enemistad. Esa enemistad viene desde el principio, desde el principio. Desde el principio se quiere acabar con el pueblo de Israel. Y nosotros hacemos parte del pueblo de Israel. Así que si nosotros no estuviéramos aquí hoy, pues podríamos decir que, bueno, entonces no existe la nación de Israel. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? El apóstol Saulo dice, voy a leer nuevamente el pasaje que nos leyeron los hermanos hoy de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No hay ninguna manera, mis hermanos, no me canso de decir esta frase. No hay ninguna razón, ninguna manera, ninguna causa. Voy a leer la única causa que podría haber para que Dios desechara al pueblo de Israel. Vamos a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Versículo 35, mire. Jeremías capítulo 31. Aquí está la única razón por la cual el pueblo de Israel dejaría de ser el pueblo de Dios. Aquí está la única causa, la única razón. Vamos a leer este pasaje que está aquí en la palabra de Dios, aquí en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús, dice, capítulo 31, libro de Jeremías, versículo 35. Así ha dicho el Señor nuestro Dios. ¿Qué ha dicho el Señor nuestro Dios? A ver, ¿qué ha dicho el Señor nuestro Dios? Dice, así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día. A ver, ¿quién es el que da el sol? Pues el Señor nuestro Dios. Dice, y las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche. O sea, hay unas leyes. ¿Cuáles son estas leyes? Las leyes que nosotros conocemos como el día y la noche. Son leyes que están allí. O sea, es una ley física, es una ley de Dios. Dios estableció estas leyes y el Señor dijo, hay día y hay noche. Son las leyes. O sea, siempre van a ocurrir. Ocurren porque el Señor mandó que así fueran y seguirán ocurriendo hasta que el Señor lo determine. Hasta que Él lo determine, van a seguir ocurriendo la luna, el día y la noche. Hasta que Él lo determine. Entonces dice así la palabra del Señor Jesús. Dice, así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, y yo quiero hacer aquí una pregunta, a ver, ¿han faltado estas leyes? ¿Cuál ley? La ley de la luz del día y de la noche. ¿Han faltado? A ver, ¿alguno ha visto que eso ya no existe? ¿Ya no existe el día y la noche? A ver. ¿O sí existe el día y la noche? Sí existe, ¿cierto? Sí existe el día y la noche. Entonces, ¿qué dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Dice, si faltaran estas leyes, y pues yo me levanto y ahí, pues cuando me levanto en la mañana, pues empieza a amanecer y ya en la tarde ya empieza a anochecer. O sea, estas leyes siguen aquí y en cualquier parte de nuestro mundo. No han faltado. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia ¿de quién? ¿Cuál descendencia? ¿Cuál descendencia? A ver, ¿cuál descendencia? ¿La descendencia de quién? También la descendencia de Israel, dice la palabra de Dios. La descendencia de Israel.
no la descendencia de la iglesia cristiana, ni la descendencia de, no sé, de qué raza étnica, o qué etnia, o qué. No. Dice la palabra de Dios, también la descendencia de Israel faltará. Entonces viene la pregunta, por eso les decía a mis hermanos, sí hay una razón por la cual faltaría. Si dejara de haber el día, si dejara de existir las leyes del día y de la noche, si ya no hubiese día ni noche, pero el día y la noche no ha faltado, desde la existencia, desde el inicio, el Señor creó las lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, la luna, la llama el Señor, bueno, para enseñorearse en el día y en la noche. Y no han faltado hasta nuestros días, no han faltado, hasta el día de hoy, no han faltado. Y si no han faltado hasta el día de hoy, dice el Señor, tampoco la descendencia de Israel faltará, tampoco faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así que sí hay una nación, sí hay un pueblo, sí existe y no faltará mientras exista el día y la noche, las leyes del día y de la noche. Bueno, entonces para que vayamos entendiendo algo muy importante, si alguien nos dice que el Señor ha desechado a su pueblo Israel, pues bueno, ya tenemos la respuesta bíblica. La respuesta bíblica dice, de ninguna manera, en ninguna manera, de ninguna forma. A ver, no me traigas ningún argumento, porque tu argumento sería mentiroso, tu argumento sería falaz, es una falacia, es una mentira, es un engaño. Si alguien me dice, es que ya no hay pueblo de Israel, porque lo que tenemos, y bueno, se asocia todo se asocia hacia una nación de nuestros tiempos, que a propósito, dice el Señor, nunca faltará. Por eso existe hoy en día también, hago énfasis en esta palabra, también la nación de Israel de nuestros tiempos. También existe, porque allí está el Señor poniendo su nombre, porque allí el Señor estableció a través de las leyes, esa es una ley que nunca faltaría. Por eso, pero es que a pesar de eso muchos dicen, no, es que mi argumento es que por allá en el año de 1947, 48, entonces se reunieron y dijeron que iban a crear. No, mis hermanos, no nos confundamos, porque es que nada ocurre sin la soberanía de Dios. Dios utiliza a todo ser humano, a toda organización, porque Él va a hacer cumplir sus leyes y su palabra. Y cuando Él dice que eso es eterno, es eterno. Y cuando Él dice que es para siempre, es para siempre. Y cuando Él dice que nunca faltará, es que nunca faltará. Y si es que se creó un estado, una nación que lleva el nombre en el lugar donde el Señor dijo que el lugar y la tierra que el Señor dio a su pueblo, y si el Señor lo dijo, es porque eso es una ley de Dios, es una ley de Dios. No que solamente allí en este lugar se encuentra el pueblo de Dios. Eso es otra pregunta totalmente aparte e independiente. Pero que allí hay pueblo de Dios, sin lugar a dudas que sí lo hay. Sin lugar a dudas. De hecho, allí está puesta la representación. Ese es el nombre que el Señor dio a una nación, y el Señor lo dejó dicho en su palabra. Nunca esta nación dejará de ser. Nunca, por eso Él utiliza lo que tenga que utilizar. En la antigüedad, la palabra de Dios nos muestra que Dios, por ejemplo, usó al rey de Tiro, al rey Nabucodonosor, y Él les dijo, mis siervos, o sea, los que también les sirven, y también los usa el Señor para propósitos eternos. También los usa. A ver, entonces, ¿cuál sería el argumento? A ver, yo tengo por acá la mano levantada de mi hermana Victoria. Adelante, mi hermana. Pastor, y el Señor dice que Él nos salvó. Si leemos el Salmo 106, el 8 dice, pero
Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, dice el Señor. O sea, ni siquiera somos por nosotros, es porque el Señor, por amor a Él y por amor a su nombre. Y en Filipenses 2:15 dice el Señor, esto es lo que tienen los hijos del Señor, los que Él escogió de Israel. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Eso es el pueblo de Israel, pastor. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Amén. Y nosotros, mis hermanos, gracias, mi hermana. Y nosotros, como dice la palabra de Dios, nosotros no podemos ser arrogantes. A ver, y nos estamos comportando como arrogantes. A ver, entonces, porque el Señor un día tuvo misericordia de mí y de algunos de los hermanos que están aquí, y entonces ese día el Señor nos mostró por su gracia y su misericordia que Él es Dios, que Él es el Señor Jesús, el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que Él nos está diciendo, vuélvanse a las leyes mías, a las leyes de Dios. Y entonces la palabra de Dios dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos, por eso el Señor nos está haciendo volver a su ley, entonces porque Él nos quiere llevar por el camino de la salvación. Entonces eso no me puede hacer a mí arrogante, porque hay otros que todavía no han creído. No, yo no puedo ser arrogante porque nada viene de mí, nada. El Señor, o sea, yo no hice absolutamente nada. Sí. ¿Por qué soy arrogante? Porque pienso que yo hice algo, porque pienso que yo tuve que ver con la salvación, porque pienso que yo soy mejor que otros. Y no, el Señor dice, no, para que no seáis arrogantes. ¿Arrogantes en qué? Porque tenemos hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, a los cuales el Señor también va a llamar, porque son hermanos, pues también los va a llamar. ¿Ve? Nosotros no debemos creer que solamente somos los únicos a los que el Señor va a llamar. Allí está el profeta Elías en las Escrituras, y el Señor le hace el llamado a Elías. ¿Qué pasa, Elías? ¿Usted qué está haciendo ahí? Señor, pues que a los profetas han dado muerte y solamente quedé yo. ¿Y qué dice la divina respuesta del Señor? No, Elías, no, Señor, no, Señor. Yo tengo un remanente. Yo me he reservado 7,000. 7,000, dice la palabra de Dios. Me he reservado. No pensemos que somos los únicos los que el Señor va a llamar. También el Señor va a llamar a otros. Y también el Señor va a llamar, y especialmente, pues que el Señor solamente va a llamar de su pueblo. Y en esto pues tengo que ser muy claro, porque es que el llamamiento de Dios es para su pueblo. Es para su pueblo. Y que su pueblo está esparcido en las naciones, pues eso es otra parte de la historia. Su pueblo está esparcido en las naciones, pero el Señor solamente va a llamar a su pueblo, al remanente de Israel. Nunca, la palabra nunca. Y tal vez esa es una de las razones por la cual se tiene odio contra el pueblo de Israel, porque nunca en la palabra de Dios dice que el Señor va a llamar a otro pueblo. No, no dice. Por ningún lado en la palabra de Dios está plasmado que el Señor va a llamar a otro pueblo. No hay otro pueblo en las Escrituras. No encontramos, nunca vamos a encontrar nosotros en las Escrituras, en la ley, los profetas, los salmos, las cartas de algunos de los discípulos del Señor, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, algunos textos del discípulo Saulo. En ninguno de los textos no vamos a encontrar nunca, jamás, que el Señor o que haya alguna referencia a otro pueblo. No hay ninguna referencia a otro pueblo en las Escrituras, no la hay. Bueno, para que lo tengamos muy claro. En esto hay que ser muy claro, muy conciso, muy preciso, para que no haya lugar a interpretaciones erradas. No, aquí no nos vamos a ir con medias tintas, no nos vamos a ir con que sí pero no, con que no pero sí, que es que por aquí como que sí hay unos que no son, pero sí como que de pronto. No, la palabra de Dios nunca dice eso. La palabra de Dios habla de un pueblo
que el Señor esparció por los confines de la tierra. De eso habla la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, voy a leer el texto nuevamente que leyeron los hermanos. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo de Israel? En ninguna manera. En ninguna manera. En ninguna. En ninguna. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham. Romanos capítulo 9. A ver, leamos este pasaje. Solo vamos a leer el pasaje. El pasaje solo va a hablar. No necesitamos decir mucho. La verdad no necesitamos decir mucho. No sé por qué algunos traen unos argumentos y unas mentiras tan grandes alrededor de estas verdades tan absolutas, porque son verdades absolutas. Son absolutos. Que a algunos no les guste, bueno, pues si a algunos no les gusta, pues eso no. A ver, ¿qué puede uno hacer si a alguien no le gusta la palabra de Dios? Pues tendrá que irse a buscar en otro lugar, como dejó escrito el Señor Jesús. Y ustedes también me quieren abandonar, porque los discípulos dijeron que muchos discípulos se habían ido porque las palabras eran muy fuertes. Señor, dura es esta palabra. Y el Señor les dijo, ¿y vosotros también os queréis ir? Y bueno, los discípulos, ¿qué respondieron? ¿Qué respondieron los discípulos? ¿A quién iremos? ¿Para dónde nos vamos? A ver, vamos a ir a escuchar un montón de mentiras por allá de unos predicadores que me van a decir que hay otro pueblo por ahí, otro pueblo por allá, y otra cantidad de mentiras y de fábulas. Eso es lo que a muchos les gusta. A muchos les gusta ir a escuchar fábulas. A muchos les gusta ir a escuchar a estos personajes que son habladores de mentiras. Pero bueno, esa es la verdad. Y vamos a leer la verdad. Dice Romanos capítulo 9, versículo 1, dice, verdad digo en el Mesías, no miento. Verdad digo en el Mesías, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, aquí hay un testimonio veraz. Y dice Saulo, y no miento en esto que voy a decir, y nada, pues aquí está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no miento. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mesías por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Los que son mis parientes según la carne. Y ojo a lo que dejó escrito acá Saulo, uno de los grandes maestros de las Escrituras, un gran rabino de los de verdad. De los que enseñaban la palabra de Dios, no de los que enseñaban mentiras, no de los que el Señor decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. A ver, lo que ellos digan, lo que ellos lean en la cátedra de Moisés, pues eso es verdad, pero lo que ellos hagan, no lo hagan. Aquí tenemos el apóstol Saulo, que dice que hagan como yo hago, dice Saulo, hagan como yo hago. Porque él dejó la religiosidad, él dejó la religión. Él dejó la mentira y el engaño de la religión y se fue a la palabra de Dios, a las Escrituras como es. Dice, porque desear yo mismo ser anatema, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son los parientes según la carne que está hablando Saulo? A ver, ¿quién me quiere compartir? ¿Quiénes son los parientes según la carne que está hablando Saulo? A ver, alguno de los hermanos, a ver. Los de la nación física, pastor. Nuestros familiares, pastor. ¿Me repite otra vez, mis hermanas? Los de la nación física, o sea, el pueblo físico. Correcto. Está allá. Correcto, mi hermana. Dice la palabra del Señor, mire, dice, gracias, mis hermanos. Dice, los que son mis hermanos según la carne. Los que son mis hermanos según la carne. Es que las personas, mis hermanos, a muchas personas, bueno, no todas afortunadamente, gracias al Señor Jesús, a muchas personas, especialmente muchas personas religiosas, les fascina escuchar mentiras. Quieren que el predicador les predique mentiras, les diga mentiras. Muchos quieren que el predicador les hable mentiras, les traiga un fabulero les traiga y les predique mentiras y engaños y fábulas y todo esto. A muchos les gusta eso. Nosotros leemos la palabra de Dios. ¿Por quién viene el Señor Jesús? ¿Por quién vino el Señor Jesús? A ver, ¿por quién viene? ¿Por quién viene? ¿Por quién viene? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Por quién viene?
Es que esto se nos olvida, mis hermanos, y como estamos en tiempos de apostasía, y como estamos en tiempos de antisemitismo, y como estamos en tiempos de guerras, como si nunca el Señor le hubiera dicho al pueblo de Israel en las Escrituras que nunca les habló de guerra al pueblo de Israel. Entonces, si alguno dice que no hubo ninguna guerra en las Escrituras, que el Señor dirigió y que mandó al pueblo de Israel a guerras, si alguno piensa que eso nunca existió, nunca ha leído la Escritura, nunca la ha leído. Porque la Escritura está llena, está plasmada de guerras y guerras que el Señor mandó. Guerras que el Señor mandó. Y otras que ni siquiera sabían que el Señor había mandado. Y el Señor dice en su palabra, ellos no saben que yo los mandé. Ellos no saben que yo los mandé. A ver, y el Señor está presente en absolutamente todo, mis hermanos. Todo. Aún en las guerras que la gente no conoce. Les voy a leer un pasaje, mis hermanos. Miren, les voy a leer un pasaje para confirmarles esto que les estoy diciendo. Vamos un momento a Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Está escrito de esta manera. Mire, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, oh Asiria. Oh Asiria. Aquí en nuestros tiempos, ¿de quién podríamos hablar? Bueno, de tantos países que podríamos hablar en nuestros tiempos, porque es que esto que está sucediendo en nuestros tiempos modernos, no se sale de las Escrituras, mis hermanos, no se sale, eso es Biblia, está escrito, todo lo que está sucediendo está escrito, está escrito, no se sale de la palabra de Dios. Si alguno piensa que se sale, es porque no conoce las Escrituras, pero está totalmente plasmado, está escrito en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. ¿Qué quiere decir con que en su mano he puesto mi ira? Pues puso en la mano de ellos un castigo. O sea, a ellos les dijo, ok, a ustedes los he puesto para castigar a otros. ¿A quién? Vamos a ver a quién. Vamos a ver a quién. Dice, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. ¿Cuál era esta nación pérfida? Pues aquí está hablando del pueblo de Israel. Pues que andaba en desobediencia. Andaba como Sodoma y Egipto, como dice la palabra de Dios. Es que nada de lo que ocurre es nuevo. Nada de lo que ocurre es nuevo, mis hermanos. Dice, y sobre el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Ojo a esto, mis hermanos. Dice así, aunque él, es que vuelvo y les digo, mis hermanos, aquí está la total soberanía de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús, la gran soberanía, la soberanía que muchos no quieren aceptar, porque muchos piensan que el libre albedrío, que todas estas mentiras del diablo. Entonces, no, que el libre albedrío, que es que aquí nosotros tenemos libre albedrío y nosotros aquí pues armamos una guerra y nos vamos contra este y contra aquel, y entonces es nuestro libre albedrío. Mentiras. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. No conocen. Uno de los títulos del Señor es el Señor de los ejércitos. Dice la palabra de Dios, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque, ojo a esto, aunque él no lo pensará así. O sea, ¿qué es lo que él no va a pensar? ¿Qué es lo que él no va a pensar? Dice, pues él no va a pensar que es que Dios lo está mandando. Eso es lo que él va a pensar. A ver, las naciones que piensan que todo lo hacen a su libre albedrío. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Dice, aunque él no lo pensará así, pero el pasaje empieza diciendo, vara y báculo de mi furor. De mi furor. O sea que en todo esto está Dios. En todo esto está el Señor Jesús. Él está detrás de todo esto. ¿Quién será aquel que diga, dice la palabra de Dios, que ocurrió algo, que sucedió algo, que Dios no mandó? A ver, ¿quién será aquel que diga eso? Pues aquel que diga eso, pues aquel que no conoce la palabra de Dios,
obviamente. Aquel que diga esto es porque no conoce las Escrituras. Ese es el que va a decir, no, esto no lo mandó Dios. Esto aquí es libre albedrío de ellos, de esta nación, de aquella. No. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. Aunque él no lo pensará así, y en su corazón, pues no, pues ellos van a decir que no, nosotros tenemos nuestras armas, nuestro poder, somos aquí los guerreros, y entonces esto nada que ver aquí ningún Dios. O peor aún, ellos piensan que es su Dios pagano el que está detrás de todo esto y el que los va a ayudar. Peor aún. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será, ¿qué va a haber en su pensamiento? Pues lo que hay hoy en día en el pensamiento de muchas naciones, y no pocas, de muchas naciones, cuyo pensamiento es eliminar el pueblo de Dios, desarraigarlo de la tierra, exterminarlo de la tierra. Eso es lo que hay en el corazón de muchas naciones. En el corazón de muchas naciones. Bueno, pero ¿qué dice la divina palabra? Me he reservado, dice el Señor. Mire, mi hermano, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? A ver, mira el pensamiento de estos muchos y estas muchas naciones que piensan que pueden venir a destruir. Dice aquí la palabra de Dios, que pueden venir a destruir a Jerusalén. ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá, dice la palabra de Dios. Vea qué interesante, estos pasajes son muy, muy interesantes, porque nos sacan a nosotros de la religiosidad y del pensamiento religioso que nos enseñan en las diferentes religiones y denominaciones, que no enseñan estas cosas, no enseñan que tenemos un Dios absolutamente soberano, infinitamente soberano, infinitamente, y que está en control de absolutamente todo, absolutamente. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, ¿qué dice? O sea, acontecerá que cuando estas guerras y esto vienen y suceden todas las catástrofes y todo el daño que ocurre alrededor de todo esto, dice la palabra de Dios, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Uy, qué interesante esto. ¿Ves que a mí esto no me lo enseñan? A mí me dicen que no, que libre albedrío. Entonces, no, dice la palabra de Dios, que luego el Señor va a castigarlos. Bueno, es que a mí no me cabe en la cabeza que el Señor vaya a hacer tal cosa, porque es que vienen las 1001 preguntas, y no solamente las 1001 preguntas, que bueno, preguntas tenemos todos, pero es que vienen las 1001 objeciones, o sea, en contra de. A ver, entonces empiezan muchos a decir, a tratar de argumentar contra Dios, como si yo pudiese argumentar contra Dios, como si alguien le pudiera ganar a Dios, como si alguien le pudiera ganar al Señor en todo lo que Él hace. ¿Y cómo lo hace? ¿Podrá alguien ganarle? No, nunca, nadie le ha ganado, nunca. Dice la palabra de Dios, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el rey de Asiria? Con el poder de mi mano lo he hecho. A ver, ni siquiera tuvieron en consideración que el único Dios todopoderoso está en medio de todo esto. No entendieron, como muchos no entienden, no habíamos entendido la dimensión de la soberanía. Y el hecho que yo no entienda no quiere decir que el Señor debe de ser soberano. El Señor seguirá siendo soberano en todo, absolutamente en todo, aunque yo no lo entienda. Aunque yo piense que es que
yo soy el que hago, yo soy el que tomo mi decisión, yo soy el que digo, yo soy el que tomé este o aquel camino. No, absolutamente. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? Nadie puede decir eso, mi hermano. Esa es la escritura. Esas son las escrituras. Las escrituras no son Dios te ha dado libre albedrío porque Dios es un caballero. Y Dios respeta tu libre albedrío porque Dios es un caballero. Y empiezan a decir esta sarta de mentiras. Ningún caballero, aquí en la palabra de Dios nunca dice que Dios es un caballero. A ver, ¿en dónde dice? A ver, si alguien me encuentra, por favor, la frase en las escrituras que diga que Dios es un caballero. Por ningún lado está esta mentira y este engaño. En ninguna parte dice que Dios es ningún caballero, por favor. Entonces dice aquí la palabra de Dios: castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria y la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Tremendo, tremendo todo esto que pasa, en donde está puesta totalmente la mano de Dios. Total, no hay ningún argumento para que alguien diga, no, es que aquí en esto no está Dios. No, es que el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Israel. No, es que la nación de Israel, pues no es la nación de Israel, porque es que esa es una nación sionista. Y entonces empezamos a traer nosotros argumentos y a repetir argumentos que otros dicen. Son argumentos que otros dicen. Como si el Señor no utilizara lo que Él tenga que utilizar para mantener a su pueblo y a su nación y a lo que representa su nombre. Y como Él dice, como lo dice en su palabra, no lo hago por vosotros, sino por mi santo nombre. No lo hago por vosotros. Y el nombre Israel lo dio Señor y es eterno. Es el nombre para su pueblo, eternamente. Es su nombre para su pueblo, para su nación. Y a ver, y si hoy en día está la nación de Israel, ¿acaso no está Dios en medio de esto? A ver, algunos piensan que no, pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La palabra de Dios enseña y muestra de que sí está en la luz está el pueblo esparcido por alrededor del mundo y está la nación, que el Señor dijo que ahí va a estar la nación y ahí está. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano, porque el Señor quiere que así suceda. No tiene nada que ver con que hayan personas que hayan creído o que no hayan creído. Aquí estamos hablando de que el Señor le dio un nombre a un pueblo y que el pueblo sigue y que siga habiendo una representación, porque el Señor dijo que iba a permanecer la descendencia de David, porque eso lo dijo el Señor, no nos lo inventamos nosotros en ninguna parte. El Señor dijo que así iba a ser y que luego al final iba a tener misericordia de un remanente, de algunos, de pocos, de muchos, de acuerdo al número nuestro, porque nosotros pueden ser muchos, para Dios pueden ser pocos. Así que, bueno, esto no lo podemos definir nosotros. Pero bueno, el Señor dijo que al final iba a tener misericordia del quien Él quisiera tener misericordia. Y que iba a transformar a muchos, así como lo ha transformado a usted y me ha transformado a mí. Así que el argumento de que hayan personas de la descendencia del pueblo de Israel que aún no hayan creído, no quiere decir que no vayan a creer algunos de ellos. No quiere decir eso. No quiero decir que todos, pero sí quiero decir, sin temor a equivocarme, de que por supuesto que allí también hay y en diferentes partes del mundo, porque el Señor dice que al final del tiempo Él iba a tener misericordia de muchos para que se convirtieran, para que Él los salve, dice la palabra de Dios, para que Él nos salve. Ya eso hablaremos nosotros en otros pasajes de la palabra de Dios. Romanos 9 dice la palabra de Dios, porque deseara yo mismo, Romanos capítulo 9, versículo 3, dice la palabra del Señor Jesucristo, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. ¿Por qué hago énfasis en esta parte, según la carne? Por la frase que sigue, Por eso hago énfasis en esta parte, según la carne. La frase que sigue es, que son israelitas, está hablando según la carne. Ojo, mis hermanos. Bueno, ya hablaremos de otras cosas más a profundidad. Si algunos creen o algunos no creen, o si algunos nunca creyeron, bueno, eso ya es otro tema. Que son mis parientes según la carne, que son israelitas,
de los cuales, dice la palabra de Dios, a ver, que son israelitas, de los cuales son, abro dos puntos, de los cuales son, abro dos puntos. Algunos han traído la mentira y esto viene a ser otro temita también, como digámoslo de alguna manera, un subtema. Entonces, de los cuales son la adopción. A ver, es que los que son adoptados no están por fuera del pueblo de Israel, para que vayamos entendiendo eso. La adopción no es para los que están por fuera del pueblo de Israel. No, la adopción es para los israelitas, los que habían sido, los que volvieron a ser injertados, son del pueblo de Israel. La adopción es del pueblo de Israel y para el pueblo de Israel, aunque esto no le guste a muchos, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. No, eso no lo estamos inventando nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, de los cuales son la adopción, la gloria. O sea, ¿a quién el Señor le va a dar la glorificación? El pacto. A ver, el pacto. ¿Con quién es el pacto? ¿Con quién es el pacto? A ver, como dijo por ahí, no encontré ahora, pero quizá después traeré ese video. Que es que ahora el pacto es con una llamada iglesia, una tal llamada iglesia. No sé de dónde sacaron esa iglesia. Nosotros también en algún momento por ahí repetíamos esa falacia, ese engaño, esa mentira, esa herejía. Eso no está en las escrituras por ningún lado, que ahora es la iglesia. Y me hago la pregunta, ¿cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? Porque el engaño está, ¿no? El engaño de dejar la frase ahí al aire, ¿no? No, es que ahora es la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿De qué iglesia me está hablando? O me hablan las personas. ¿De cuál es la iglesia? O sea, ¿cuál es la iglesia? Perdón. Disculpe. ¿La católica? ¿O la iglesia evangélica? ¿O la iglesia protestante? ¿O la iglesia, o todas ellas metidas en un solo grupo? A ver, todas ellas ahí en un solo grupo. ¿De cuál iglesia me está hablando? Cuando algunos me hablan de que la iglesia ahora es el Israel de Dios, y peor aún, el Israel espiritual, que eso no existe por ningún lado. No hay ninguna frase que diga en la palabra de Dios el Israel espiritual. Eso no está por absolutamente ningún lado. Ningún lado. En ningún lado en la palabra de Dios está el Israel espiritual. Eso no existe. Eso es una mentira. Dice, de los cuales son el pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto? A ver, el pacto es de los israelitas, y vuelvo y hago énfasis en esto, porque es que esto es Biblia. Son las escrituras. Esto es lo que sí está escrito. En la carne, dice aquí la palabra de Dios, mis parientes según la carne que son israelitas, de los cuales es el pacto. Punto. Aquí a Pablo, a Saulo, pues si viniese a estar por aquí, es todo lo contrario. Muchos piensan que Saulo era un predicador para la iglesia cristiana, y que si Pablo viniera a nuestros tiempos, pues estarían muy confundidos, porque este sí es el Pablo de las Escrituras. El Pablo de la iglesia cristiana, ese Pablo no existe. El Pablo de la iglesia cristiana no existe, se lo inventaron. Lo raptaron a un Pablo, o crearon un Pablo allá, así como se creó una María para una iglesia católica, y así se han creado ídolos que no están, por supuesto, no están en las escrituras. Entonces también se creó a un Pablo que le predicaba y que decía y que afirmaba, según ellos, que hay una iglesia cristiana, que es la iglesia de Dios. Aquí no hay ninguna iglesia cristiana. Es muy claro, es muy literal. Mis parientes según la carne, que son los israelitas, dice la palabra de Dios, de los cuales es el pacto. Punto. El pacto. ¿El pacto? ¿Cuál pacto? Pues el nuevo pacto, como lo quieran llamar, el nuevo pacto, el pacto renovado, el pacto de de Jeremías capítulo 31, el pacto de Hebreos capítulo 8. A ver, el pacto.
el pacto, el único pacto que hay, que va a haber, el único, no hay más. No hay más. Entonces, la promulgación de la ley, de los cuales es la promulgación de la ley. Porque es que la ley fue dada a un pueblo, mi hermano, mis hermanos. La ley fue dada a un pueblo, no a 2 pueblos, ni a 3 pueblos, ni a una iglesia cristiana, no, todo lo contrario, además, ¿no? En la iglesia cristiana, pues se aborrece la ley de Dios. En la iglesia cristiana se aborrece la ley de Dios. A ver, literal, mi hermano. A ver a cuántos de nosotros dentro de las iglesias cristianas nos enseñaron en alguna ocasión los que hemos andado por ahí por iglesias cristianas, a ver cuándo en algún momento nos han dicho que tenemos que volver nuevamente a la senda antigua, a la ley de Dios, a la Torah de Dios. ¿En qué momento nos han dicho eso? En ninguna parte. En ninguna parte. En ninguna parte nos han dicho que tenemos que volver a la ley del Señor que es perfecta. A ver, ¿cuándo nos dijeron eso? Nunca. Nunca. A todo lo contrario. Nos dijeron que Dios ya la ley no, porque ya la ley la cumplió el Señor y que ya nosotros no debemos cumplir nada de eso. De los cuales son la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Las promesas. A ver, mis parientes según la carne que son israelitas, de los cuales son las promesas. Las promesas. Y de quienes son los patriarcas. A ver si no tenemos patriarcas que no hayan venido del pueblo de la descendencia de Israel. ¿Cuál patriarca vino por otra descendencia? A ver, ¿cuál patriarca? A ver, Abraham, Isaac, Jacob. A ver, ¿en cuál de todos ellos? ¿O alguno de ellos? ¿Alguno de la descendencia de las 12 tribus de Israel? A ver, ¿cuál que no haya venido de mis parientes según la carne que son los israelitas? Como dice Saulo, mis parientes según la carne que son los israelitas. De quienes son los patriarcas. Los patriarcas. Y de los cuales, según la carne, vino el Mesías. A ver, el Mesías no vino ni de la descendencia ¿de qué pueblo? ¿De qué pueblo vino el Mesías? El Salvador del mundo, el Creador del mundo. A ver, ¿por cuál pueblo se manifestó el Señor? El Creador del mundo, según la carne. De los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es, ¿qué dice allí? ¿Qué dice allí? A ver, para los que todavía no creen que el Señor es el único Dios y Salvador del mundo. A ver, ¿qué dice allí? Según la carne vino el Mesías, el cual es, ¿qué dice allí? Dios sobre todas las cosas. Dios, amén, gracias mi hermano. Dios sobre todas las cosas. No, que es un Dios hijo, que es un Dios chiquito, que es la segunda persona. No, mi hermano, no se deje confundir. No se debe llenar la cabeza de cuentos y de mentiras y de blasfemias. Dice la palabra de Dios, el cual. ¿Quién es el cual? El Mesías. El Mesías. Usted en su traducción que tiene ahí en su mano dice, vino Cristo, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios. Sobre todo, no hay nada que esté por encima de Él. Él está sobre todo, dice la palabra de Dios. Está sobre absolutamente todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús nos bendiga. El Señor Jesús nos guarde. El Señor Jesús haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. Tenga de cada uno de nosotros mucha misericordia y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz, mis hermanos.